Muchísimas gracias, señoras y señores, por sintonizarnos nuevamente en el día de hoy. Vamos a hablar, como siempre, con quién hablamos de cultura, de arte, de estos temas que nos alejan un poco de lo tradicional, de la política, de los problemas, de ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar hoy con el profesor Reyes Montalvo. Moore, ¿verdad? Correcto, así es. Es un apellido como inglés. Es inglés, sí. Mis abuelos paternos son de la Luisiana. Ah, de la Luisiana, en Estados Unidos. En Estados Unidos, correcto. Ok, ya entiendo. Bueno, bienvenido entonces, señor Reyes Moore. Muchísimas gracias, don Geraldino. Para mí es un grato placer y además un honor estar de frente con un periodista tan acucioso como usted. Gracias. Reyes Moore Montalvo es gestor cultural, folclorista, profesor universitario, conferencista, profesor de danza y folclore, licenciado en educación en la UAS, maestría en ciencias escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos, España, y es director nacional del Carnaval y ex director nacional de folclore de República Dominicana. O sea que ya ustedes saben, este hombre se parece la vida bailando. Cuando se podía, ya los años. ¿Cómo usted me dice que cuando se podía? Porque yo supongo que si usted da clase de eso tiene que bailar también. No, claro, sí, fuimos bailarines de primera línea en nuestra juventud y ya nos dedicamos entonces a la enseñanza. Pero usted era bailarín de folclore, no de orquestas. No, yo era bailarín de folclore de la escuela del ballet folclórico dominicano del profesor Fradique Lizardo. Allí es donde me gradúo, ¿verdad? Para iniciar este recorrido por todo el país. Usted es licenciado en educación de la UAS, pero correcto, al mismo tiempo es profesor de danza y folclore. ¿Cómo nace una cosa de la otra? Porque conocemos los licenciados en educación, los que se preparan para dar clases en las escuelas, pedagogía. Correctamente. Eso. Precisamente cuando me formo en la Escuela del Ballet Folclórico Dominicano, el profesor Lizardo, todavía yo no ingreso a la universidad. Entonces, cuando ya ingreso a la universidad, me voy al área pedagógica para tener las herramientas metodológicas a nivel científico para entonces poder enseñar folclore y danza en el país. Si fuésemos a definir lo que es folclore, el folclore yo tengo la impresión de que envuelve muchas cosas de la cultura de cualquier país. Bueno, de hecho el folclore lo envuelve todo, porque el folclore es la ciencia que estudia todas las manifestaciones del desarrollo social, económico y político de una nación. Es lo que tiene que ver con su identidad formada a través de la historia y a través de la mezcla, vamos a decirlo así, de elementos culturales de diferentes etnias que la permean. Sin embargo, la mayoría de la gente cuando le hablan de folclore lo que piensa es en merengue, en baile. Porque tradicionalmente aquí se conoció primero la modalidad de la danza, del baile folclórico, de los bailes a nivel del campo, de las comunidades, ¿verdad?, rurales, de los centros rurales, con los diferentes bailes que se conocían en la época que se inicia en los estudios de esto, como es el caso del baile de la mangulina, los palos, el merengue, carabiné y un sinnúmero de bailes, hasta donde yo conozco y practiqué en mi formación y en mi desarrollo 82 bailes folclóricos a nivel nacional. 82 bailes. Nosotros tenemos en nuestra identidad como dominicanos 82 bailes debidamente registrados por el profesor Fradique Lizardo durante todos sus años de investigación. Pero la mangolina como que ha ido desapareciendo. Digamos que lo que pasa es que el desarrollo cultural de los pueblos... Yo recuerdo que la última mangolina que yo escuché la tocaba creo que Vinicio Franco. Ah, el maestro Vinicio Franco. Sí. Bueno, pero sin embargo, todavía hoy se está bailando mangolina en el triángulo que conforman las provincias de Azua, Elías Piña y San Juan de la Maguana, que es donde se origina
este baile folclórico conjuntamente con el carabinés. Y él tocaba merengue. Como tú me pediste mangulina que yo te voy a dar. Correctamente, así mismo es, así es, así es. Don Vinicio Franco, ya fallecido en el periodo de la pandemia, que fue una de nuestras grandes pérdidas a nivel del arte. Entonces, una cosa. A diferencia quizás de todos los oficios, de todas las profesiones, para bailar este tipo de danzas folclóricas. Correcto. No hay que estudiarlo, sí hay que estudiarlo. No, para bailarlo no. Para usted proyectar y promover la significación de estos bailes, sí debe estudiar. O sea, debe tener conocimientos básicos. Porque el baile folclórico es práctico. Es algo que surge de la espontaneidad del pueblo. Y para eso no hay que estudiar. Simple y llanamente, por ejemplo, en el caso mío que he formado, llegué a formar 32 agrupaciones folclóricas en todo el territorio nacional en los 45 años de experiencia que tengo. Pues yo voy y doy el trabajo práctico y concomitantemente le vamos enseñando a los jóvenes sobre las teorías, los orígenes de esos bailes, cómo surgen, por qué se mantienen. ¿Por qué a los que no sabemos bailar nos dicen que no nos bailaron cuando chiquitos? No es que no lo bailaron cuando chiquito, don Geraldino. El dominicano tiene la música y el baile en la sangre. El problema es que algunos tienen problemas de circulación. Hay problemas de circulación, entonces ya usted sabe. Pero para eso hay estrategias. Por ejemplo, para mí no hay una persona que no pueda bailar y bailar bien y correctamente. Todo es un asunto de estrategia. Acuérdese que por eso le dije que me fui a estudiar pedagogía para conocer las herramientas metodológicas para tú llevar a tener un producto de un estudiante. Entonces, por las experiencias y los estudios, por ejemplo, que hice la maestría en artes escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos, nos enseñan cómo encaminar, cómo meter a la gente en música. Usted me está recordando, hay un libro de Hermann Hesse que se llama El lobo estepario. Ajá. En donde una persona que sabe de todo. Correcto. Y de buenas a primeras va a un bar y se encuentra con una muchacha jovencita y bien elegante, pero el hombre ve a todo el mundo bailar, pero no sabe bailar, hasta que ella le dice, oye, te tengo que enseñar a bailar, y la lleva a su casa. Y ella lo único que tiene a decir, y van a bailar un foxtrot. Un foxtrot. Exactamente. Sí. Entonces le dice, oye, pero tú como que tienes la pata de palo. Lo que pasa es que, como les digo, para bailar, el bailar es fácil, relativamente fácil. Fácil para el que lo sabe. Eso le iba a decir, para el que tiene talento nato. Lo que es difícil es enseñar a una persona que no tiene ese talento nato y llevarlo ahí. Pero es posible, porque yo lo he hecho cientos de veces. Bueno. Vamos a confiar en mi palabra. En eso que ustedes. De hecho, hay muchas. Yo tengo entendido que aquí, por ejemplo, hay muchas escuelas para que la gente aprenda a bailar. Sí, pero bueno, para bailar ahora ritmos populares. Ritmos populares. Sí, dance, bachata, merengue, salsa, hip hop, entre otras cosas, ¿verdad? Ajá. El famoso reggaetón y dembow que hay hoy en día también, que es lo que mueve a prácticamente esta nueva generación. De reggaetón y eso es música. Mire, todo lo que combina el sonido con el tiempo es música. Ahora habría que ver el tipo de música y de combinación. Porque todo parte. No hay música. El problema no, don Geraldino, lo que pasa es que parte a partir de la facilidad de combinar las notas musicales, que es otra cosa. Porque usted sabe que el reggaetón, el dembow, son unos patrones fijos. O sea, eso no tiene variación. Por eso es muy fácil usted hacerlo. Ahí lo único que tú tienes que hacer es gritar. Y punto. Y poner una gente con un teclado a dar taca, 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 a un tiempo. Y ya eso es, pero es una combinación de patrones rítmicos con el tiempo. Entonces, por eso se le dice
que es música porque además se puede ejecutar con instrumentos musicales y hay músicos que lo pueden hacer. Ahora, el asunto es combinar ya una estructura, un pentagrama musical con todas las notas musicales. Eso es música propiamente el problema hablando. ahí es que ahí no se combina nada de eso. No, o sea, no, precisamente. Es más, ahí ni se lee música. No, es que no Es necesita. como decía Juan Boca, el guirero no era músico porque no leía música. Sí, una teoría que le han tumbado a Juan Bosch en los últimos Sí, tiempos. pero él se le explicó a Wilfrido Vargas y le dijo el por qué no era músico, claro, porque no estaba sometido a un régimen de lectura, un pentagrama. Claro, a un pentagrama musical. Exactamente. Eso es así. Pero ya la güira, igual que el acordeón en nuestro país, que no tenía un pentagrama musical, ya lo tiene. Y también mencionaba el caso de la tambora, que tampoco había que leerlo. Pero sin embargo, ya todo eso está esquematizado en un pentagrama. Ah, sí. Sí, señor. Aquí hay una escuela muy icónica que es de Ramón Martínez y su hija Yocaira Martínez, la doncella del acordeón, que tiene la escuela Perico Ripiao en Santo Domingo Oeste. Y allí enseñan a los jóvenes con pentagrama a tocar tambora, acordeón y güira. Ah, mira qué interesante. Así mismo. Dígame una cosa. Dígame. Cuando se habla de folclore, la mayoría de la gente piensa en el merengue típico. Correcto. ¿Es así? Bueno, el merengue, porque mire qué es lo que pasa. El merengue con acordeón, güira y tambora. Eso está bien, pero mire qué es lo que pasa. Existe un decálogo del folclore que son 10 elementos, como le dice decálogo, estudio de 10 cosas, de 10. Hay 10 elementos que tiene que tener un hecho o una música, con un baile o un esquema musical o una forma hasta de cosechar en el campo, que debe cumplir esas 10 normativas para entrar en la categoría de folclore. Y una de ellas no la cumple el merengue típico. ¿Cuál? Autoría anónima. No debe conocerse un hecho como folclórico o un elemento como folclórico si no llena ese elemento del anonimato. O sea, para hacer una pieza folclórica tiene que ser anónima. Anónima, que no tenga un conocedor, un autor conocido, identificado. Es el caso, por ejemplo, de la música nuestra más, digamos, más popular, icónica, y que es, de hecho, la real música folclórica de la identidad dominicana, no el merengue como la gente piensa. ¿No? No, señor. El baile que identifica la identidad nuestra, valga la redundancia, son el baile y la música de palos o atabales. Los palos y atabales son lo que identifican nuestro folclore. Así es. Ese es el elemento musical y danzario fundamental de la identidad nuestra dominicana. ¿Y hay pentagrama en palos y atabales? No hay pentagrama, precisamente, ahí está, ese es uno de los detalles. O sea, usted no lo puede porque es algo que no se enseña de manera formal, sino de manera empírica. Exacto. Eso es nato de las comunidades. ¿Por qué los palos? Porque los palos nuestros tienen varias características que lo hacen que sea nuestro elemento de identidad. Lo primero es que se toca en todo el territorio nacional y tiene variantes en todo el territorio nacional. Pero además se practica con casi de todos los motivos de festividades a nivel rural en todo el país. Y el merengue nada más tiene 8 variantes conocidas de merengue folclórico. Pero además, usted si no lo sabe, debe saberlo, no solo nosotros teníamos merengue, Puerto Rico tenía merengue, Colombia tenía merengue, Venezuela tenía merengue, Cuba. Pero no lo explotaron no lo explotaron como nosotros, no lo conservaron en el tiempo
ellos lo perdieron y nosotros lo se arraigó aquí. Sin embargo, a partir de ahí existe un merengue, digamos que una variante característica, un estilo característico del merengue puertorriqueño. Usted lo ha escuchado eso, ¿verdad? Sí, el merengue puertorriqueño. hay orquestas de merengue Y en puertorriqueño. Venezuela también existen orquestas de merengue que se asemejan a la nuestra porque parten del código rítmico musical de nuestro merengue. Pero, como le digo, pero además el merengue dominicano tiene autor conocido. Entonces no puede ser, no es de pero hecho. Ese es el merengue pero popular. es el merengue popular, exacto, que se ha extendido en el mundo entero y es por lo que más se conoce la República Dominicana y hoy también la bachata, que fueron reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Es realmente el merengue es realmente auténticamente dominicano? Claro, es auténticamente dominicano porque, como le digo, aunque hubo merengue en otros lugares, nuestro merengue tiene características que no tenían los merengues de las latitudes del Caribe. Por eso le menciono los países de Latinoamérica que también tuvieron merengue y que todos tienen por lo menos un punto que entra en el Mar Caribe. Profesor, ¿por qué no se ha incorporado el folclore a las escuelas públicas? Bueno, de hecho, en el 2012, señor Geraldino, inició lo que es la modalidad de arte en el Ministerio de Educación, de la cual yo fui maestro fundador en el 2012 e iniciamos con 8 centros a nivel nacional y hoy hay 82 centros a nivel nacional. Pero usted en la modalidad de arte. Escuela donde se da folclore, escuelas públicas. Correctamente, que se da artes escénicas, con 2 salidas, la de teatro o arte o actuación y la de folclore, danza y folclore. Son 2 salidas de la modalidad de arte escénica, porque existe también la modalidad de música, están las artes visuales, está la modalidad de artes plásticas. ¿Y por qué se da una situación muy especial? ¿Por qué en República Dominicana es difícil, por ejemplo, ver en las calles, en los espectáculos, donde quiera, ese baile folclórico que nosotros tenemos? Voy a decir porque el Estado es no lo una respalda. deuda del Estado y de los gobiernos nuestros. Digo del Estado porque usted sabe que el Estado somos todos. Sí. Pero los gobiernos son los que deben estimular eso y promoverlo. Sin embargo, han sido los renegados a hacerlo. Si vemos los países nuestros de Latinoamérica, para no irnos más lejos y pudiéramos dar ejemplo de otros lugares más lejos, pero vámonos a lo local. Los países nuestros de Latinoamérica que tienen fortaleza a nivel del turismo, el turismo ecológico, tienen proyectos, tienen eventos, tienen infraestructura donde el turista va y conoce de sus danzas folclóricas, de su música folclórica. Aquí no. Nosotros hemos adolecido toda la vida en unos gobiernos más que en otros de esa atención, por ejemplo, del parte del Ministerio de Turismo. O sea, nosotros no hemos incorporado nuestro verdadero folclore al desarrollo turístico. Al desarrollo del turismo en la República Dominicana, porque aquí usted sabe que los gobiernos a lo que se han circunscrito es nada más a la captación de dólares. Entonces lo de ellos es el famoso turismo todo incluido, donde te traen los turistas, te lo trancan en un hotel por una semana o lo que sea, y circunstancial o coyunturalmente lo llevan a uno que otro punto fuera de esas instalaciones, cuando el turismo ecológico en nuestro país debería ser el principal elemento de proyección de la nación y de captación de recursos a nivel de turismo internacional. Que vuelvo y les repito, los países que tienen ese desarrollo, el elemento de la expresión y la exposición de la identidad es fundamental para ellos. ¿Se respalda aquí? ¿Tenemos suficiente respaldo a nivel del Estado en lo que tiene que ver la conservación y el fomento del folclore dominicano a nivel general? No lo tenemos. No lo tenemos.
ni siquiera del organismo, ¿verdad? O la institución ha debido hacerlo, por ejemplo, a partir de su fundación, con el proyecto inicial que se hizo en el 96 del Consejo Presidencial de Cultura, que luego derivó, que sirvió como plataforma para la Secretaría de Cultura y luego el Ministerio de Cultura. Pero no se han enfocado en lo que realmente, para lo que fue formado esa institución. Entonces, precisamente ahí está el descuido grande de la nación. El problema de que no hay propuestas, no hay proyectos, no hay programas de desarrollo a nivel de el Ministerio de Cultura para ese desarrollo cultural de los jóvenes y los adolescentes en las escuelas. Le doy un ejemplo. Educación, usted se recuerda que era Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos. En las escuelas habían programas en donde a los niños se les enseñaba a bailar. Yo me motivé por ahí cuando yo era niño, con la música y la cosa, en la escuela. Y después me quedó eso y dije, bueno, me voy por ahí. Pero eso desapareció cuando se dio la desvinculación de Bellas Artes, de la Dirección General de Bellas Artes, se desvinculó de Educación para pasarlo a la Secretaría de Cultura. ¿Cómo usted cree que reaccionaría una familia, un padre, una madre, a un niño, a un adolescente que le diga, yo lo que quiero es ser bailarín de folclore? Usted sabe que hay aquí lamentablemente tradicionalmente se coló y se estableció un tabú. Que las artes no sirven para usted vivir, que no se puede vivir del arte, primero. Segundo, que las artes y específicamente la danza, el folclore, bailar, eso es para homosexuales y mujeres locas y qué sé yo qué. Nada más incierto que eso, porque déjeme decirlo, con los años de experiencia que tengo, yo puedo demostrar con ejemplos que le puedo mencionar aquí, lo que han hecho las artes, por ejemplo, con los centros de educación, donde antes eran modalidad general y entran en la modalidad de arte, el cambio de conducta de los estudiantes de esos centros donde se da arte. Y le voy a dar el ejemplo. En esos centros se terminó la violencia entre los jóvenes. En esos centros se terminó los embarazos de adolescentes masivos. En esos centros se terminó la guerra de los jóvenes con la merienda que le dan en la escuela, la tiradera de los jugos en el recreo. Guerrillarse con los paqueticos de jugo que le dan. Hay un detalle ahí, profesor, que me llama la atención. Siempre que aquí hay premiaciones, nunca se premian bailarines del arte, del folclore dominicano, sino bailarines de danza clásica, usted sabe. Sí, correcto, por eso. Por lo mismo que hemos estado hablando, el mismo Ministerio de Turismo y los premios, que antes estaba el Dorado, ¿te recuerdas los premios del Dorado? Claro. La situación era diferente. Cuando estaban los premios del Dorado, se nominaban los grupos folclóricos, y la compañía de danza folclórica a nivel nacional, el Centro de la Cultura de Santiago, el Ballet Casandra Mirón de San Pedro de Barahona, el Ballet Tierra Entre Ríos de Mao, y así sucesivamente, lo puedo mencionar muchísimo, y se escogían esas agrupaciones y se les premiaba, ¿verdad? Luego viene el Casandra, que también en sus primeros años que viene a competir, también se hacía, pero todo eso se fue relegando, inclusive los espectáculos que se hacían dentro de la premiación tenían un segmento de folclore. Inclusive yo llegué a participar con la Escuela del Ballet Folclórico Dominicano de Fradique Elizardo en las producciones que se montaban para los premios El Dorado y el Casandra.
y eran producciones totalmente con folclore y era extraordinario. Aquí se hizo el Miss Universo, ¿se recuerda? Sí, claro. Cuando ganó Rina Missinger, la de Trinidad y Tobago, la primera negra Miss Universo del mundo. El espectáculo, ¿quién lo hizo? El Ballet Folclórico Dominicano, el profesor Frederic Elizaldo. Una cosa majestuosa, extraordinaria, que recorrió el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Un problema de que la comercialización de hoy en día, el afán del lucro personal, y tenemos que decirlo, la irresponsabilidad de los cronistas de arte de este país, que venden los premios, porque usted lo sabe, que lo venden los premios. Claro que sí, que lo venden los premios. Eso lo digo yo, atento a mí. El que quiera me puede salir a buscar, que yo entro en la que quieran. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Esto no es de que usted mandó el currículum y ver no solamente su trayectoria, sino el aporte que usted le haya hecho a la sociedad a través de lo que usted hace, de lo que usted le lleva a la sociedad. Entonces, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte que dejan los talentos? Pero a eso se agrega otro detalle. Ok, el Estado se ha descuidado, pero tampoco el sector privado da respaldo. Porque ahí viene el otro elemento. También usted recuerda que antes todas las compañías importantes del país, a nivel de comercialización e industrialización, apoyaban los diferentes eventos culturales que había aquí. Y se lo puedo mencionar. Los mismos premios. Ahora los premios nada más los patrocinan 2 o 3 empresas. Ajá. Y antes tenían una inmensidad de empresas. Porque precisamente ese problema de que los premios no tienen la seriedad y responsabilidad que debían tener, también fue alejando esos patrocinadores. O sea, cuando usted ve, usted patrocina un evento y que no se corresponde con lo que debería hacer, usted no va a decir, no, pero yo no voy a seguir patrocinando. Mire, hay varias novelas que se han escrito sobre la isla de Santo Domingo, incluyendo Haití, en donde, por ejemplo, autores como Alejo Carpentier, Isabel Allende, Alejo Carpentier en El siglo de las luces y Isabel Allende, La isla bajo el mar. Correcto. Narran, podríamos decir, hacen unas narraciones de eso que usted me acaba de hablar, de palos y atabales en que se envolvían esos esclavos africanos que había en el país. Correcto. Podríamos decir que ese mismo folclore que nosotros tenemos de palos y atabales es el mismo que tiene Haití. No es el mismo, porque hay una diferencia significativa. ¿Cuál? La cultura haitiana está netamente derivada o influenciada por las etnias africanas, única y exclusivamente. Pero los palos y los atabales no son de descendencia africana. No, sí, pero oiga lo que le voy a decir. Pero tiene elementos europeos, por ejemplo, en la danza, la coreografía. Los palos o atabales nuestros tienen una reina y un rey que representan las cortes europeas. Tiene un rey y una reina. ¿Y lo de Haití no ocurre así? No ocurre así. No ocurre así. En el caso del baile de los palos o atabales, por ejemplo, pero nosotros tenemos otra inmensidad de danza. Por ejemplo, el bamboulá, que es un baile que nos viene también nos viene por Samaná. Ajá. Con los negros libertos que vinieron a trabajar la caña de azúcar, sí, la industria, la verdad, la parte industrial. De las islas pequeñas. Exacto, correctamente. A través del mercado de Curazao. Bueno, pues ahí hay los elementos africanos, pero también están los elementos de las coreografías cortesanas europeas, francesas. Y en términos coreográficos. ¿No quedó nada de la cultura indígena? A nosotros nos quedó, a nosotros sobre todo, en términos de folclore, porque la aniquilación fue tan rápida, ¿verdad? Tan vertiginosa,
que los elementos que pudieron arraigarse en los pocos descendientes que fueron quedando ¿verdad? De la mezcla de los mismos africanos esclavizados y de los europeos, pues fue muy poco significativo. Donde nosotros tenemos sí muchos elementos a nivel de la comida y de la nomenclatura. O sea, por ejemplo, a nivel hidrográfico, nosotros tenemos muchos ríos y cañadas y arroyos con nombres taínos. Sí. Nosotros tenemos muchos elementos frutales. Y comidas. Y comidas con elementos taínos. Pero a nivel, por ejemplo, de lo que es danza, de lo que es música, no nos quedó gran cosa. Se reconoce... Los historiadores hablaban de un areíto. Los areítos, porque los areítos es un género, valga la redundancia, general. Pero habían areítos de cosecha, habían areítos ceremoniales, habían areítos simplemente de noches, venía siendo de velada. Como la famosa fiesta aquella que celebraban los esclavos en Estados Unidos, ajá, que luego la convirtieron en Halloween. Exacto, correctamente. Entonces eso celebrando la cosecha. Eso nos queda a nosotros a nivel de lo que es herencia aborigen neta, vamos a llamarlo así. Profesor, ¿cuántas escuelas de folclore tenemos en el país y cuántas deberían haber? Bueno, el país debería tener escuelas de folclore en todo el territorio por varias razones, pero le voy a contestar la pregunta. Aquí existen, se la puedo contar con el dedo de la mano y se la voy a mencionar, la Escuela Nacional de Danza, que tiene la salida de contemporáneo y folclore, porque no es folclore solo, sino contemporáneo y folclore, y tiene ballet en la Escuela Nacional de Danza. Está el Centro de la Cultura de Santiago, que Fradique fundó también la escuela del Centro de la Cultura de Santiago, donde también hay una escuela de folclore. ¿Tenemos cuántas, en fin? Tenemos nada más 3 escuelas donde se da folclore aquí en el país. En el país. En la modalidad de arte, en los diferentes centros. ¿Y grupos de baile folclórico cuántos tenemos? Bueno, eso todavía no está debidamente contabilizado porque muchos grupos han desaparecido. Es como yo le estoy diciendo, por ejemplo. ¿Y han desaparecido por qué? Por la falta de respaldo y por el hecho de que son grupos, la mayoría de los grupos, por ejemplo, a nivel rural, en los municipios, en la provincia, los jóvenes se van a la ciudad a estudiar. Y entonces ya los grupos se van quedando sin esos jóvenes que se prepararon. Entonces viene el problema generacional que tenemos hoy en día, que los niños y los jóvenes, en vez de motivarlos, estimularlos a practicar el folclore, lo que quieren es estar bailando dembow y reggaetón. Profesor, porque en las escuelas no se les motiva, no se les estimula para eso. Profesor Reyes Moore Montalvo, gracias por conversar con nosotros. Muy amable de su parte. Para mí ha sido un privilegio, como le dije al llegar, tener a un comunicador de su talla de frente a mí. Yo creo que esta va a ser la entrevista para mí más apreciada en términos de eso, porque he estado en otros programas y me siento altamente complacido de acompañarle el día de hoy. Señoras, ustedes ha sido el profesor Reyes Moore Montalvo, profesor universitario, folclorista, conferencista, profesor de danza y folclore, licenciado en educación de la UAS y con una maestría en ciencias escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Así es que ha sido un grato placer haber estado con ustedes. Nos vemos la semana que viene.